Bueno, pues vamos a echar un vistazo dentro de la unidad 8 al apartado de lengua para ir terminando esta unidad. Y dentro del apartado de lengua vamos a comentar dentro de los tres contenidos, el segundo, el que habla de gramática, preposición e interjección. Desde prácticamente el principio del curso hemos estado haciendo un recorrido por las distintas categorías gramaticales, es decir, de los tipos de palabras. Hemos dicho el sustantivo, los adjetivos, los adverbios, el verbo. Hemos hecho casi que ya el recorrido completo. Hoy terminamos ese recorrido con estas dos últimas muestras de tipos de palabras, ¿vale? Bueno, pues vamos como siempre primero a la teoría. Nos desplazamos hacia abajo. La preposición y la interjección. Bueno, vamos a hablar de, esto lo he dicho ya, también lo comenté cuando hablamos de los pronombres, etcétera, los determinantes y demás, pero bueno, lo vuelvo a decir, que vamos a hablar de la preposición y de la interjección como palabras, pero en realidad no son palabras al mismo nivel que un adjetivo, que un adverbio, que un sustantivo, pero bueno, por aquello de ser un poco más prácticos y para que no haya más confusiones, pues hablamos de palabras. Bueno, a ver, realmente no son palabras, entre otras cosas, porque no tiene un significado completo. Si yo digo coche, pues yo sé lo que es un coche, ¿no? Es decir, en mi mente viene la idea a la que se refiere, la idea en la realidad a la que se refiere la palabra coche. Pero si digo la palabra para, o si digo la palabra en, pues no, porque realmente tiene una función más práctica que de aportar un significado. Pero bueno, esto como añadir. Bueno, fijaos lo que dice, que son palabras, y aquí está la función de las preposiciones, unir y relacionar otras palabras entre sí. O bien expresiones o bien oraciones. Es decir, son como una especie de nexos, de conectores. Esas son las preposiciones reales. No tienen un significado concreto en sí, sino que unen. En el uso más común, un sustantivo, el que se coloca detrás de la preposición, con otro o con el resto de la frase en la que va. Y también pueden hacerlo con otras expresiones o con oraciones, ¿no? Si, por ejemplo, van seguidas de un verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, esta es la idea fundamental, el uso fundamental de la preposición. Que son elementos que, seguidos de otra palabra, en la mayoría de las ocasiones sustantivos, pero también expresiones, verbos, etcétera, unen esa palabra o esa expresión o esa oración que le sigue con el resto de la oración en la que se sitúa, ¿vale? Realmente, insisto, no tiene un significado claro. Tiene a veces cierto matiz, pero realmente no tiene un significado claro. Bueno, son palabras invariables, es decir, no tiene género, número, singular, plural, nada, no tiene nada de eso. Importante esto con lo que acaba ese párrafo. No pueden utilizarse aisladamente, es decir, no van solas. En ese cuadro que tenéis las preposiciones, esas preposiciones siempre van a ir seguidas de algo. En muchísimas ocasiones de un sustantivo, pero también puede ser, como digo, de otras expresiones o de una oración. Por ejemplo, de un verbo en infinitivo. Pero nunca pueden ir solas, porque, digamos, tienen ese carácter de unión, de conexión, y eso hace que siempre tengan que ir seguidas de un sustantivo, de otra palabra. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis las preposiciones, que esto siempre se ha aprendido en el colegio como que de carrerilla. Los que ya peinamos un poquito de canas, no, Juan Antonio todavía no, pero yo sí. Lo que aprendí por el colegio pues fue otra lista. Ahora hay alguna variación, se quitó alguna, se puso otra nueva, pero bueno, normalmente suele ser, no suele haber mucha dificultad a la hora de reconocer este listado, ¿no? Estas preposiciones. ¿Cuáles son preposiciones? Vamos a ver eh, algunos elementos, algunas anotaciones, digamos, a este listado. Mirad, que aparece por ahí, o cabe, aunque están dentro del listado, pero son, no sé si tú, que prácticamente no se utilizan, como dice ahí, ¿no? Es decir, son dos preposiciones que, bueno, se mantienen ahí en el listado, pero casi que no se utilizan. De repente se utilizan en expresiones fijas como sopenadé, sopretexto, que además tienen un carácter bastante formal, es decir, que no es que la utilicemos en el lenguaje común, o bien en una obra literaria, como digo, en un escrito muy formal, y además escritos formales o obras literarias de hace tiempo, del pasado, digamos, ¿no? Por ejemplo, por la serie de Tormes, que es del siglo XVI, ¿no?
Pero bueno, aparecen por ahí, pero prácticamente no se utilizan. El so y el cabe. Versus es un anglicismo. Si soy, no sé si os gustan los videojuegos. Hay un tipo de videojuegos en el que, digamos, pues son de lucha o de pelea entre dos contendientes. Y cuando en el videojuego te indican o te denuncian que van a luchar, pues se pone el nombre de un personaje, v.s. y el otro personaje. Esa abreviatura es el versus, es decir, contra. Bueno, pues ese versus, contra o frente a, ¿no? El Madrid versus Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pues es lo mismo que decir contra o frente a. Pues se ha adaptado, ese anglicismo se ha adaptado al castellano. No, decía, me ha empezado un poco, pero por comentarlo ya que está ahí, aunque yo comentaba que realmente las preposiciones no tienen un significado completo, si acaso un leve matiz semántico, fijaos que so puede significar bajo y cabe junto a, ¿vale? Es decir, aquí hay un matiz como de localización, ¿no? De lugar. Más cosas. Mirad, hay esta expresión, esto es un fallo, ¿vale? Esto que voy a comentar es un fallo, pero es un fallo muy común y que todos cometemos, ¿no? Este tipo de expresión de cuanto más o cuanto menos tal, lo habitual, como fallo, digo, como vulgarismo, es que utilicemos contra, ¿no? Contra más estudio, menos sé. Bueno, ese contra es un error, es un vulgarismo, es cuanto más. Fijaos en el ejemplo. Es muy común, insisto, que alguien diga contra más lo pienso, peor parece. En realidad lo que se debe decir es cuanto más lo pienso, porque es una expresión de cantidad, peor me parece. ¿Vale? Bueno, y por último, pues simplemente decir, puesto que ya sabéis que cuando estudiamos la palabra, eso en el examen se pregunta siempre a través de un análisis morfológico en el que se pone un pequeño texto, se destacan 5 o 6 palabras y vosotros tenéis que analizar esa palabra diciendo qué tipo de palabra es y las características, ¿no? Y dependiendo de la palabra, dependiendo de la categoría gramatical, se pueden decir más o menos cosas. Por ejemplo, de los sustantivos, de los adjetivos se pueden decir muchas. De las preposiciones, cuando si aparece en ese análisis, en esa pregunta de análisis morfológico, aparece una preposición, lo único que podéis decir es preposición, palabra invariable, como tenéis ahí en el ejemplo. No se puede decir nada más. ¿Vale? Así que, insisto, si en esa pregunta, en ese ejercicio, apareciera una preposición, pues simplemente decir preposición, palabra invariable. Y por último, y aquí sí que cerramos, las interjecciones. Igualmente, vamos a calificarlas de palabras. Las interjecciones tienen un carácter, digamos, emocional, sentimental, porque es la forma o una de las formas que tiene la lengua de reflejar o de indicar la expresión de una emoción. De sorpresa, de miedo, de amenaza, de tristeza, de llanto, ¿vale? Pues una de las formas en las que la lengua, como digo, o de los recursos que la lengua tiene para reflejar esos sentimientos, esas emociones, son, como digo, las interjecciones. Suelen ser, digamos, las interjecciones realmente se reducen al lenguaje oral, también a un estilo un tanto coloquial, no vulgar, sino coloquial, familiar, y realmente la emoción que transmite, no el significado, porque no tiene un significado, sino la emoción que transmite, pues va a depender mucho de qué contexto, qué circunstancias se está empleando, ¿vale? Pero, insisto, sí es importante decir que es un lenguaje no muy formal, oral, es decir, este tipo de expresiones se suelen, lógicamente, concentrar en un lenguaje oral. Como ejemplo de que depende de que la emoción depende del contexto, fijaos, ahí tenéis la interjección hay o "ala", con 4 expresiones diferentes: sorpresa, admiración, enfado o dolor, dependiendo del contexto. Como veis, ya gráficamente, las interjecciones suelen ir entre signos de admiración, normalmente, y van separadas de la frase. Es decir, ay, y luego viene la frase, me encanta. Ala, y luego viene la frase, es fantástico. Ay, ¿cómo es posible? ¿Vale? Es decir, esto es una característica que comparten todas las interacciones, todas las interacciones. Pueden ir entre signos de admiración, ¿vale? Eso no es obligatorio, es bastante común, porque normalmente el signo de admiración es el signo de puntuación que se asocia a la expresión de una emoción o de un sentimiento, pero sobre todo, y esto es importante, van apartadas incluso gráficamente y también en la tonalidad,
del resto de la frase. Fijaos cómo lo he leído yo. ¡Ay! Me encanta. Están separados. ¡Hala! Es fantástico. ¿Vale? Porque no se consideran parte de la oración. Esto un poco como información. Bueno, aquí tenéis una pequeña selección, ¿no? de interjecciones y demás, ¿vale? Y igual, si apareciera en el análisis morfológico, en el ejercicio, pues lo único que podríamos decir es interjección palabra invariable, igual que las preposiciones, ¿vale? Reconocer e identificar que es una interjección y que se trata de una palabra invariable, ¿vale? Bueno, y antes de pasar a inglés, bueno, pues vamos a brevemente echar un vistazo al ejercicio que se os propone relacionado con esto. Recordad que los ejercicios, que el único obligatorio es el de literatura. Este que vamos a proponer es, pues bueno, si lo hacéis, perfecto, porque además contribuyen a la nota y sobre todo que permite practicar, pero si por cualquier razón no se puede, pues no pasa. Bueno, pues como veis, hemos estado dentro del tema 8, ejercicios obligatorios, tarea de lengua, está en el PDF, y bueno, nos propone varias cosas. Tenemos 3 ejercicios. Bueno, el último es el de los números, que es el último apartado de lengua, que hoy no vemos. La escritura de números, ¿vale? Entre ellos de números romanos. Y los 2 primeros sí tienen relación con elementos que ya hemos visto. El primero es de las figuras de pensamiento, es decir, de los recursos literarios, las figuras retóricas, ¿vale? Que es la que se incluye también dentro de la teoría de lengua. Y el segundo, el ejercicio B, es este que digo de analizar palabras. Es de esta manera en la que desde que empezamos a estudiar las categorías gramaticales, las características de los distintos tipos de palabras, es de esta manera en la que la hemos estado viendo, ¿no? Es decir, bien a través de frases, bien a través de un pequeño texto, se subrayan una serie de palabras y tú tienes que analizar morfológicamente esas palabras. Aquí tenéis 3 frases y en cada frase se han subrayado una serie de palabras, ¿vale? Vino, Londres, pasada, en, has hecho, un, terrible, más, lejos, te, lleve y mañana. Pues aislamos la palabra y decimos de qué se trata. Por ejemplo, pues vino. Verbo, indicamos, recordad, el modo, el número, la persona, el tiempo, etcétera. Es decir, cada una de las palabras, cada una de las categorías gramaticales tiene unas características concretas y de cada una de esas palabras, según sus características, decíamos más o menos información, ¿vale? Esto, como digo, ya lo llevamos viendo haciendo de principio de curso. Bueno, pues este sería el ejercicio de lengua, igualmente hasta el 11 de mayo. Bueno, pues